Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, y hoy con nuestro estudio bíblico del versículo 14. Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque el Señor había dispuesto frustrar el buen consejo de Ahitofel para traer la ruina sobre Absalón. Queridos amigos, aquí ya hay incluso, ¿verdad?, una manera del autor sagrado de adelantarnos la situación, ¿verdad? Ya está haciendo como una síntesis, como un resumen, y nos presenta. Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai, el arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. Y después te hace la reflexión personal, ¿verdad? Porque el Señor ya había dispuesto frustrar el buen consejo de Ahitofel para traer la ruina sobre Absalón. Es decir, hasta ese momento, pero aquí el autor sagrado ya te cuenta que había sido lo que Dios está queriendo es actuar a través de Husai, y que Absalón va a ir a la ruina a causa de este consejo, a causa de que él va a aceptar, y toda la corte también, ¿verdad?, aceptan el consejo de Husai y no el de Ahitofel. Porque ya es huella en otras oportunidades, pero Ahitofel es una cosa muy interesante, porque y antes había que nada, yo me ahora buena, en diga tú y organizan bobeña de Yahayue. Y es ahí donde se da cuenta Husai que tiene que hacer algo. Y él dice: no, atención, porque David es un hombre guerrero, de pico y más otra pesante de Yahayue. O sea, pero después también le vende y le pone la cáscara de banana ahí a Absalón. Y le habla de cómo vamos a hacer. Primero tiene que ser una guerra nacional. Tenemos que hacer que toda la nación, y vamos a caer como rocío, quiere decir que, y al que macanea y que le recibe a David y se quiere también poner a su lado como banda, mira ya razapada. Entonces Absalón, mira, a la cureña lleva, entonces gusta más y a todo a la corte. Muy bien, muy bien. Pero después la reflexión ya del autor sagrado es que Dios quería, dice, destruir en realidad no a David, sino que a Absalón. Y entonces hace que Absalón acepte el consejo de Husai y no de Ahitofel. Absalón y los hombres de Israel consideran mejor el consejo de Husai. Se produce el momento decisivo entonces de la rebelión. Ahitofel había presentado la estrategia militar más eficaz, pero sin embargo prevalece esta estrategia presentada por Husai, este plan interesante. Es decir, que aquí la providencia de Dios entra, queridos amigos, en la historia, ¿verdad? Por eso es que el autor sagrado va diciendo, es que Dios, dice, hace que ellos acepten esta manera de planificar la guerra, la que está diciendo Husai, porque quería frustrar el plan de Absalón. Entonces es la providencia, es el accionar de Dios dentro de la historia. La expresión hebrea que tenemos aquí, lejafer, significa frustrar, hacer fracasar. Dios conduce la historia sin anular la libertad humana. No anular la libertad, pero sin embargo Él es el que va conduciendo nuestra historia. La providencia divina actúa de manera silenciosa y misteriosa. Silenciosa y misteriosa. Y este es el gran misterio. Cómo va actuando a través de Husai. Y hay consecuencias históricas, es decir, cualquier cosa que movemos nosotros con un dedito upeaña de opilla de sacato lleva, que tiene su influencia sobre la vida de la comunidad. La decisión permite que David escape. Esta decisión permite que David reorganice su ejército, sus fuerzas, y pueda sobrevivir. Porque le está dando tiempo, porque upea con la Husai y botaina. Váyame a David tiempo, entonces va a convencer a Absalón, ya pura y porque la Ahitofel y vea cierto, la ya araña gaarico angaiteo y ya no, acuera
apenas teo, llegó a Yaramo, llegó a Yamunguetaramo, en día cuera Hinaguri, ¿verdad? Y Husai estuvo hablando con David durante el camino, cuando se estaba escapando. Si Absalón hubiese seguido a Agitofel, David habría quedado en su momento más vulnerable. Y entonces, los grandes acontecimientos, queridos amigos, pueden depender de una sola decisión. De una sola decisión, queridos amigos. Ahí en la decisión es donde nosotros estamos determinando el futuro de lo que estamos queriendo hacer, con la toma de decisión. Porque primero está la inteligencia, pero ya cuando pona, va por lo impona, va por lo iba, pero ya de ya mindu uina, pero la yagua pues ya calcula ya es jaina lleva. Pero una vez que tenemos ese discernimiento, tenemos que tomar la decisión. O sea, con la yaina que todo gran acontecimiento depende de una decisión, de esa decisión. Y muchas derrotas nacen no por falta de fuerza, sino por escuchar la voz que más halaga al poder. Esa voz, y esa es la que más halaga al poder. Y ella posee acá tu eternidad. Dentro de nuestro contexto cultural, antropológico, nosotros queremos ver también, ¿verdad?, todo lo que va sucediendo aquí, ¿verdad? Pero tenemos que entender que esas derrotas, ¿verdad? Llegamos a esa derrota no porque nos faltan fuerzas, sino que porque ya decidí ahí, naña gendu ponai, anaña gendu seiboy, y que después, dentro de nuestro discernimiento, va a convenir realizar. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 14. Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai, el arquita, es mejor que el consejo de Agitofel, porque el Señor había dispuesto frustrar el buen consejo de Agitofel para traer la ruina sobre Absalón. Esta es entonces el versículo 14 que nosotros estamos aquí conversando, desde el capítulo 17. ¿Qué es lo que nos dice este contexto cultural antropológico? En primer lugar, el valor del consejo en el mundo antiguo. El valor del consejo. Acuérdate, siempre Orekoa lleva ese consejo que se tiene que dar, ese consejo que nosotros tenemos que llevar adelante, ¿verdad? Aceptar el consejo significaba reconocer autoridad. Ya reconocían, ya esa, esta autoridad que se nos da. Hay que reconocer. Y por lo tanto, todo consejo orientaba toda acción política del reino. El consejo es el que orientaba. O esa caña de moro vivaña de yajadena, algo en la consejero, bueno, moro vivayajata, y comprometía también el destino del pueblo. Es un compromiso verdadero, es un compromiso real y compromete nuestro destino. Compromete lo que nosotros después vamos a tener que hacer. Entonces, se dan cuenta, un consejero es demasiado importante. Hacia dónde vamos a caminar. Ya digo, a Bella de Cola consejero por todas partes, ¿verdad? Por todas partes ya de Cola consejero, pero sabemos que no son ningún consejero, ni no saben de qué estamos hablando, ¿verdad? O sea, aquí ponemos consejero porque es mi amigo, o porque vamos a ubicarte en un buen puestito, porque andé la tembiguay, andé ya pota la oye andé. Y pero sobre todo en el fondo es para saquear, ¿verdad? Porque de la cobrata tanto. Pero cuando hemos ahí de antes, vamos ya repartí y mi bandera. Se dan cuenta, queridos amigos, se dan cuenta. Totalmente fuera de la palabra de Dios, ya te digo. Fuera totalmente de la palabra de Dios. Yande ya eina cristiano, yande ya eina, orego, roya polore la peña de yara y pota haisha, nambre, oí, ella y bebe de yara.
Agaña manorianga, veñan de yañan de roba petetaina. Y justamente por esta situación, ¿verdad? Tiene que haber un cambio, tiene que haber una verdadera conversión del corazón para poder entender cuál es el camino verdadero del cristiano. Y añe convertimos de. De ahí podríamos ver conversión a vende y de bueno, a veñan de yaras y pone y bañan de iñe erubiga lleva. Entonces, aquí vemos esta habilidad de Husai. Husai está buscando, en el fondo está buscando el bien de David, protegerlo. Entonces, él comienza a desplazar su consejo y deja de lado o hace que Absalón deje de lado el consejo de Ahitofel, pero no lo ataca directamente. Solamente lo va presentando, lo va diciendo qué es lo necesario, qué es lo que tenemos que hacer. Y de esta manera convence mediante un discurso adaptado al corazón de Absalón. Y algunas veces, queridos amigos, tenemos que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Pero lo importante es que el que tenga que tomar la decisión, ella lleva una decisión, queridos amigos, cambia toda una historia. Atención, es demasiado importante esto. Entonces, la psicología del poder, recordemos que los grupos suelen llamar mejor al consejo que confirma nuestros deseos. A ese le decimos mejor consejo, mejor consejero. Y porque a mí me está trayendo ese beneficio. Espérate, un buen consejero. Este es un buen consejero. Este es maravilla de consejero para mí. ¿Por qué? Porque oye popeteina pesha y potá. Oye pocajina lleva pesha y potá para mis beneficios. ¿Entienden? Y entonces este es el mejor consejero. A pesar que después todo lo que viene va a ser un desastre, ¿verdad? Pero ese es el mejor consejero porque me favorece a mí, no a la comunidad. Queridos amigos, 2600 años atrás cuando llegué y es como si fuese que hoy lo hayan escrito para nosotros. Desde una antropología bíblica, el ser humano puede elegir mal, no por falta de información, sino por exceso de deseo. Es decir, nosotros en las decisiones que tomamos, queridos amigos, muchas veces, no es porque no sabemos, no es porque no estamos informados, sino que nosotros estamos muy bien informados y sabemos también, ¿verdad? Solamente que el exceso de deseo, ahí está, el exceso de deseo. Entonces Absalón escoge el espectáculo antes que la eficacia, revelando un corazón dominado por la vanidad. Aquí se suma algo más, queridos amigos. Además de que mi deseo, este es mi deseo, la hipotágina, la enducegina, la oyeana, pero además de esto, me hace hinchar como si fuese un sapo, la vanidad, la vanidad. Se la llevalea, se la yapopágina, ¿se dan cuenta? Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 14. Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husai el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Porque el Señor había dispuesto frustrar el buen consejo de Ahitofel para traer la ruina sobre Absalón. Queridos amigos, tenemos aquí algunas palabras claves, como siempre dentro de nuestros versículos. Aquí es la palabra tová, buena, tová. Tov, bueno, tová, buena. Y entonces significa lo conveniente, lo que nos conviene. El consejo de Husai, el arquita es mejor. Mejor decimos nosotros en la traducción, pero es más buena. Ya esta chupeña de la ñandeñeve, la ya imputaban la palabra tová, mejor. Bueno, este procede de la raíz tov, que significa
bondad, conveniencia, y expresa esa calidad, porque esto tiene calidad, esto sí que vale la pena. Este consejo es lo que vale la pena. Este consejo es lo que a nosotros nos conviene, de ella y la conveniencia. En este texto aparece con una fuerte ironía. Lo considerado mejor no era realmente lo más sabio. Entonces, es una fuerte ironía, porque lo que ellos en este momento están considerados, Tobá, este consejo, Esa, Tobá, es decir, este consejo es el mejor, es una gran ironía, porque pensándolo bien, nosotros podemos mirar desde afuera, ¿verdad? Desde afuera, porque ya tengo ya en la historia, cómo está David, cómo está su ejército. Nosotros ahora nos ponemos, y que viviré ya de lo que es Absalón y de lo que es también los otros de la corte. Cuando ellos también están imaginando por dónde puede estar David, cómo está David. Pero aquí Husai le está diciendo y le está aconsejando y le dice, no, mucho cuidado, porque David es un hombre guerrero. David siempre estuvo por las montañas. David siempre ha peleado en el desierto. David así nomás. Y ahora con mayor experiencia, porque él cuántos años ya que fue rey. Entonces tiene un poder de mando, pero ahora mucho mayor, a pesar de que en este momento sea fugitivo. Bueno, entonces este consejo de Husai les pareció mejor, a pesar de que es una gran ironía. Enseña que el orgullo puede llamar bueno a lo que favorece al autoengaño. El orgullo, entonces, queridos amigos, lo que está haciendo es simplemente autoengañarnos. Nos autoengañamos. Con el orgullo, queridos amigos, nos autoengañamos. Y esto sí que es importante, ¿verdad? Tenerlo en consideración. Porque si es un autoengaño, quiere decir que ñande oígina lleva la ñapo lleva. Nosotros mismos estamos haciendo que la cosa sea algo, sea una situación negativa, sea una situación que va en contra de nosotros mismos. Es el autoengaño. Hay otra palabra que es el ra'a. Ra'a quiere decir el mal. Ra'a, malo, ruina, desgracia. Significa mal, calamidad, ruina, desgracia. Y describe ya el final de Absalón. Es decir, desde un comienzo, esta palabra, el Ra'a, ya nos está introduciendo y nos está diciendo que el camino de Absalón es un camino erróneo, es un camino del mal, es un camino no bendecido por Dios. Añadigo ya por ahí cuando hubo tantos problemas de Saúl contra David, en el capítulo 16, primera Samuel, nos comentaba y nos decía en el capítulo 16, cuando le elige a David, dice justamente que este es a quien yo elegí, este es el verdadero rey a quien yo elijo. Entonces Saúl. Shaal decíamos nosotros en el capítulo 9 aparece Shaul, capítulo 8, cuando los ancianos se van y le piden a Dios. Shaal, de ahí viene Saúl, ¿entienden? Entonces esto no es lo que yo quería. Pero en fin, llame yo le voy a acompañar, pero ustedes son los que van a llevar entonces, ya que Pero el verdadero elegido, después del capítulo 15, en que él rechaza totalmente y dice, no, Saúl ya no puede seguir, aparece enseguida en el capítulo 16 la figura de David. Este es el que yo elijo. Entonces, aquí, queridos amigos, esta palabra Ra'a describe el destino final de Absalón. No expresa arbitrariedad divina, sino que el juicio sobre una vida marcada más bien por la ambición y la violencia, porque esa será la realidad de Absalón, violencia y una ambición desmedida.
revela que muchas veces la ruina madura lentamente dentro de las propias decisiones humanas, es decir, que ñandeo y yahuerujina pemba y bahía. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 14. Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai, el arquita, es mejor que el consejo de Agitofel, porque el Señor había dispuesto frustrar el buen consejo de Agitofel para traer la ruina sobre Absalón. Aquí, no todo consejo, queridos amigos, que parece mejor, proviene de la verdad. No todo consejo que parece mejor, esta vez la Yipurúa ve palabra mejor, proviene de la verdad. No todo, entonces. Eso de estaremos mejor. No todo proviene de la verdad. No todo proviene de la verdad. O sea que detrás hay muchas mentiras también. Y entonces esto es lo que nos está diciendo, la verdad y el consejo. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? A veces solo halaga aquello que el corazón no quiere corregir. A veces solamente se halaga y se dice aquello que el corazón no quiere absolutamente corregir. Entonces, como yo estoy endurecido con este corazón que no quiero cambiar, por lo tanto, vamos a halagarle, vamos a darle, vamos a hacer cepilleros y navegar, el famoso cepillero. Y el corazón, como no quiere cambiar, no se quiere convertir, entonces necesito de palabras dulces. El famoso ya es la dulce de leche, de yaguataina. Y aquí viene el peligro del poder, porque todo poder puede equivocarse, no por falta de inteligencia, no por falta de inteligencia. Queridos amigos, a nadie se le está diciendo, ¿verdad? A pesar que yo ya le dije ya a este sacerdote que siempre decía una ignorancia supina, ignorancia supina. Pero cuando estaba diciendo eso no es tanto por falta de inteligencia. La oñembotabía, ahí está. Tenemos expresiones maravillosas para entender y traducir el hebreo, ¿verdad?, a nuestra cultura. Y por lo tanto, prefiere la voz que alimenta la propia imagen. Preferimos eso que a nosotros nos va a convenir y alimenta nuestra imagen. Es el verdadero pecado. Génesis capítulo 3, versículo 5. Si comes de este fruto serás como Dios. Alimenta mi soberbia, alimenta mi autosuficiencia. Y entonces la acción providente de Dios puede actuar incluso dentro de las decisiones humanas equivocadas. Dentro de estas decisiones humanas equivocadas. Porque Absalón, si seguía el consejo de Agitofel, ciertamente que no se habría equivocado. Agitofel le estaba dando el consejo verdadero. Pero como Coabe Husai en la cure, entonces claro, la soberbia se hincha, autosuficiencia, y le da más poder. Y esto será no solamente a nivel mío nomás de una guerra y ahí contra mi papá, sino que es toda la nación, ¿verdad? Cae como rocío, y le vamos a arrasar incluso, y le vamos a arrastrar a todas esas ciudades que se alían a mi padre David. Pero para que entiendan, ¿verdad?, que eso no hay que hacer. Signos visibles de poder y de destrucción. A ver, entonces, a Absalón por lo menos eso le gusta, se nota, ¿verdad? Dios respeta siempre la libertad, pero conduce también la historia hacia el cumplimiento de su designio. Entonces, es como decir, Dios escribe derecho en renglones torcidos, en cuanto que Absalón lo suyo es aquí la autosuficiencia, el poderío que quiere demostrar, y entonces cae en la trampa de Husai, cae totalmente por su autosuficiencia y su orgullo.
Sin embargo, a través de eso Dios está escribiendo la historia, de acuerdo al designio que Dios tiene sobre la vida del pueblo y de la comunidad. Por lo tanto, el consejo no siempre garantiza la verdad. No siempre el consejo garantiza la verdad. El acuerdo de una mayoría no asegura la sabiduría. El consenso puede convertirse en un autoengaño colectivo. Un consenso puede convertirse en un autoengaño colectivo. Ave entonces ñandeña y moágina lleva la ya evacueo y por ambatajina. Sin embargo, ese consenso se convierte en un engaño totalmente que agarra a toda la comunidad. Entero etea, ya en la trampa. Y eso es lo que pasa aquí, porque queremos llegar a un consenso. Se necesita, por lo tanto, una decisión espiritual, queridos amigos, una quinta enseñanza muy importante. ¿Por qué? Y porque una decisión comienza a ser peligrosa cuando nos agrada demasiado, porque no exige ninguna conversión ni cambio interior. Aquí no le pedía ningún cambio a Absalón, no le pedía y nadie le estaba diciendo, ¿sabes qué? Absalón la de ella, página iba ahí, vean de ella, pues hablan de comunidad contra, vean de ella, pues hablan de Rure, lleva, vean de ella, pues hablan contra tu propia gente. Gustavo por asegurar su poder, quiere luego convertir en una causa nacional. O veis a ellos, vejina, Husay. A ventero este, vean, y la andeñón de vejina. O sea, detrás de todo esto, queridos amigos, no es luego solamente la estrategia que le está dando Husay a Absalón para que él pueda triunfar, sino que detrás de estos consejos que le da Husay, la curé. Y entonces le va hinchando cada vez más, le mete en su orgullo. Entonces siempre se necesita un discernimiento espiritual. Como una quinta enseñanza, esto nos enseña siempre a nosotros a no apresurarnos. Una decisión comienza a ser muy peligrosa cuando nos agrada demasiado. Cuando hay pone imagina que se haya pota, se haya pota, se haya pojaisha. No, hay que mirar mejor, ¿verdad? Ese discernimiento espiritual es esencial y fundamental. Incluso nosotros sabemos que muchas veces tenemos que tomar decisiones muy duras, decisiones bastante fuertes, pero para encaminar una vida que nos lleve después al triunfo, ¿verdad? Porque ya es sacano que todo es dulce de leche, parece. Al final de cuentas no nos exige nada. No es como dice el Evangelio, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y por lo tanto nosotros pensamos que todo es fácil. Así es que, queridos amigos, estas enseñanzas son demasiado importantes, ¿verdad?, para nosotros. No todo consejo que parece mejor proviene de la verdad. El poder puede equivocarse, no por falta de inteligencia, sino que porque prefiere esa voz que alimenta, decíamos, nuestro orgullo, nuestra imagen. O recordemos que la providencia de Dios siempre actúa, incluso escribe derecho en renglones torcidos, decíamos. La cuarta enseñanza es que el consejo, no siempre el consejo de todos, ¿verdad?, en el sentido de que todos nos ponemos de acuerdo, hay un consenso entre nosotros. Eso no garantiza la verdad, no garantiza, porque podemos también consensuar sobre la maldad. Todos nos ponemos de acuerdo en hacer el mal, ¿verdad? Y por último, queridos amigos, el discernimiento espiritual. Es decir, una decisión comienza a ser peligroso cuando ya nos agrada demasiado. Y pone ahí tereí mañana de mañana. ¿No? Hay que echar ojo y decir, ¿por qué eso? Porque el que quiera triunfar verdaderamente, dice Jesús, tome su cruz cada día y me siga. Y Ayana, la pecha entonces tenemos que ganar plata dulce, como se dice. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.